¿Qué tiempos tienen los vivos? ¿Alguien sabe decirme qué tiempo se puede disponer de mucho tiempo, de poco tiempo? Quiero saludar a la familia Campbell de Panamá. Gracias, pastores, por la invitación. Eh, Me cuesta ser vivos, no soy fotogénico, no soy sacarme muchas fotos. Creo que se dieron cuenta ayer para encontrar una foto tuve que escarbar y mucho. No me gustan mucho las cámaras, ¿sí? Soy bastante reacio a eso. Pero bueno, es lo que hay. Y me gustaría estar más en vivo que no ahí visitándolos que transmitiendo de esta manera. Pero bueno, gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los que están conectados, a los que se van a ir conectando. Quiero compartirles una palabra que venimos trabajando estos días en los grupos. Nosotros en Argentina estamos confinados todavía. No podemos hacer reuniones, no se pueden hacer reuniones de iglesia, no puede convocarse gente en masa. Entonces estamos haciendo hogares en distintos lugares de la ciudad donde estamos. Estamos en Reconquista Santa Fe, Argentina. Y hacemos reuniones de hogares donde se está acercando gente nueva, que es lo que nos interesa. Y estamos dándole crecimiento a la gente que ya está. Y estamos abriendo puertas nuevas. Prácticamente toda la semana tenemos reuniones en distintos lugares con distintos grupos. Y tratamos de llevar un tema a todos los grupos. Y el tema que más nos está a nosotros llamando la atención es el hecho de que a la gente le cuesta eh, a la gente le cuesta nacer de nuevo, le cuesta cambiar de vida, le cuesta entender, ¿no?, los procesos de Dios y todo lo demás. Pero cuando uno va al evangelismo, cuando uno se encuentra en el campo, está haciendo la obra del evangelista, está predicándole a la gente, la palabra uno la suelta, pero hay cantidad de obstáculos en las personas que, que impiden que la palabra pueda hacer lo que para la que es enviada la palabra, ¿no? Para sanar, para restaurar, para salvar, para regenerar, ¿no? Y, una de estas noches, quizás 3, 4 noches atrás, tuve un sueño y en el sueño decía que debemos volver al primer amor. Yo no sé si estaba escuchando o estaba predicando mientras soñaba, pero decía justamente eso, que debemos volver al primer amor. Entonces, cuando pensaba un poco en qué es el primer amor, qué es esto del primer amor, ¿no?, que se pierde, me metí un poco en la palabra, a leer, a buscar de Dios y realmente lo que pasa realmente es que el hombre está gobernado por el alma, ¿no? El hombre está programado almáticamente, el hombre tiene eso que se llama alma, que está adentro, que no sabemos ni siquiera dónde está, si es un órgano o qué, ¿no? Pero la palabra viene y tiene miles de obstáculos, hay un montón de cosas dentro del ser humano que se oponen a que la palabra pueda llegar al corazón. Entonces, un poco hablando con la gente de qué es el primer amor y todo lo demás, nos metimos justamente en estudiar lo que es el alma, ¿no? El alma, dice Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. ¿Sí? La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Dice que penetra, dice hasta partir el alma.
Cuando la Biblia dice partir, cuando la palabra dice partir, no está dando la idea del hachero que va a echar un tronco y lo va a partir, sino más bien está dando la idea del mecánico que va a partir el motor para sacar el repuesto que está roto y poner uno nuevo y volver a cerrar. ¿Sí? ¿Por qué la espada? Porque era el elemento más conocido en aquel tiempo como más cortante, ¿no? Y podríamos decir que la palabra de Dios es un bisturí, ¿sí? Que va a separar y el médico va a poder operar y después luego va a poder cerrar. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra viene y parte eso que se llama alma, que tenemos dentro, podemos partir en un principio en 5 partes. 5 partes. La primera parte del alma, que todos tenemos, es la imaginación, ¿verdad? Todos podemos imaginar. Cuando uno se dispone a imaginarse algo, cuando uno está predicando y el otro está escuchando, está imaginando, está ilustrándose en su mente lo que la persona está enseñando o lo que la persona está diciendo. Y todos tenemos imaginación. El versículo termina diciendo que todas las cosas están desnudas y abiertas, ¿sí?, a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y uno se imagina a Jesús. ¿Cómo se imagina a Jesús usted? Yo pregunté en un grupo, ¿cómo te imaginas a Jesús? Y acá en este tiempo hay una serie que se llama Jesús y que muestran a un Jesús por ahí de pelo corto, con rulos y por ahí la imagen que la gente tiene de Jesús es ese hombre de pelo largo con ojos celestes, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas a Cristo? ¿Sí? Y la gente que predica a Jesús, la gente que habla de Dios, la gente que debería saber, ¿no? El Cristo resucitado hoy, ¿cómo te imaginas a Cristo hoy? ¿No? Y bueno, yo escuché de todo. Realmente la gente tiene mucha imaginación, ¿sí? Pero una de las cosas que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿No? Nunca Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos que escribieran lo que veían, pero ahora Juan, el Cristo resucitado, le está diciendo, escribe lo que ves. Dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis y la Odisea. Dice Juan, y me volví para ver el que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ¿sí?, ceñido su pecho con un cinto de oro. Uno, cuando ve al Cristo religioso, ¿no?, el Cristo que está colgado en una cruz, indefenso, todo destruido, pero el Cristo que nosotros predicamos, dice la Biblia, dice que tiene un cinto de oro, ¿sí?, es rico, dice, tiene un cinto de oro. Me perdí un poquito. Dice, y su ropa llegaba hasta los pies, y ceñido su pecho por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno. Dice, y su voz era un estruendo de muchas aguas, tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, que son y las que han de ser después de esta. Nadie se imagina un Cristo así, ¿no? Yo seguramente que si a alguien le aparece
¿no? Esta cristofanía, ¿no? Una aparición de Cristo y le aparece este Cristo. Uno lo reprende, le dice, diablo, te reprendo, ¿no? Te echo fuera de... ¿no? Pero es delante de este del que tenemos que rendir cuentas. Yo no sé si usted sabía, por ahí usted se pensó que le iba a recibir ese rubio de ojos celeste. Es delante de este Dios, delante de este Dios, a quien le debemos rendir cuentas. Y lo primero que uno tiene es imaginación, ¿no? Entonces viene la palabra y el primer filtro del alma es imaginar la situación. La segunda cosa que podemos encontrar dentro del alma, porque parte el alma, imaginación, y la segunda cosa que encontramos es el razonamiento. Dice Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Que Dios razona. ¿Sí? Dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre también razona. Entonces, cuando viene la palabra, la persona filtra la palabra primeramente en su imaginación y lo segundo que hace es razonar lo que le estamos diciendo. ¿Sí? De acuerdo a cómo la persona fue programada para razonar, va a aceptar o no lo que uno le dice, ¿no? Es algo que está dentro nuestro, que es parte del alma, ¿sí? Y que la palabra de Dios cuando viene tiene que pasar estos filtros. La tercera cosa que encontramos es la lógica. No es lógico. ¿Cómo puede ser que yo para ser rico tengo que dar? No es lógico. ¿Se entiende? ¿Cómo que tengo que perdonar a mi enemigo? No es lógico. ¿No? Pero en el reino de Dios cuando alguien, para ganar uno muchas veces tiene que perder. Y la verdad que no es lógico. Y la persona cuando recibe el mensaje y recibe la enseñanza de que tiene que dar, la persona por ahí se frena. Pero ¿cómo que tengo que dar? ¿Cómo que tengo que perdonar al que me hace mal? ¿Cómo que tengo que amarlo? ¿No? Entonces nos encontramos con muchos obstáculos dentro de las personas, de todos los seres humanos, ¿no? La cuarta cosa que encontramos son los pensamientos. La persona piensa, la Biblia dice en Filipenses 4:8, que lo que el hombre piensa, tal es, o como el hombre piensa, tal es el hombre. Si los pensamientos es otro obstáculo que tiene la palabra cuando viene. Y la quinta cosa que podemos encontrar en esta primera parte es el intelecto. ¿Sí? Hay gente que viene a la iglesia y se convierte mal. Estos días en un grupo, que no sé cómo llegué a meterme en esos grupos, porque no soy de meterme en esos grupos, pero una de las cuestiones era si una mujer puede ser pastora o no. ¿Sí? La persona fue programada para no aceptar a la mujer en un pastorado. Y yo me metí y tuve que un poco hablarle y mostrarle, hasta con textos extrabíblicos de la historia, de Aristóteles, de Sócrates y de un tal Aquino, que Aquino decía que hasta la mujer ni siquiera era creación de Dios, ¿no? Entonces una persona así tuvo influencia en toda esta doctrina de que la mujer no puede ser una pastora. Entonces, están formados y están intelectualmente programados para pensar de una manera. Y es muy difícil penetrar con la palabra a una persona que está cerrada en su conocimiento o en lo que aprendió. Todas estas son barreras que el ser humano tiene para recibir la palabra. ¿Sí? Cuando la palabra pasa esos filtros se encuentra todavía con 4 puntos más, porque separa al alma. Cuando separa al alma se encuentra con la imaginación, con el razonamiento, con la lógica, con el pensamiento, con el conocimiento. Pero después tenés 3 o 4 puntos más, que es la voluntad del hombre. El hombre tiene que tener voluntad. Las intenciones, que justamente decía el versículo, que la palabra
revela las intenciones del corazón, el propósito y los gustos. ¿No? La verdad que el ser humano está creado y nosotros que entendemos la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo. 3 puntos. Espíritu, alma y cuerpo. Y yo voy a meterme un poquito en esto, en los 3 puntos, porque es difícil, muchas veces yo lo veo, ¿no? Que el hombre tiene ese espíritu, tiene un cuerpo, ese espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿sí? Pero esa cosa que llamamos alma, según la Biblia, ¿no? Yo quiero un poco, no voy a revelar todo lo que es el alma, pero sí por lo menos una parte de lo que es el alma. En 1 Corintios 12, del 4 al 12, habla de los dones del Espíritu. Pero uno de los puntos que me gusta, el versículo 9, dice que Dios le dio a los ministerios, a los ministros, le dio el don de sanidades. No dice de sanidad, dice de sanidades. Y cuando uno suelta la palabra, yo he visto personas que han sanado mientras predicaba. He tenido experiencias de personas que cuando un caso de hace algunos años que hasta hoy me llama la atención y que todavía recuerdo y que cuento y que comento muchas veces. Un pastor de la zona me pidió para que le dé una mano para arreglar una pared en su iglesia y hacer unos arreglos en el techo para hermosear el templo, ¿no? Y nos fuimos con hermanos de nuestra iglesia a darle una mano al pastor. Y cuando estábamos trabajando, yo estaba en una pared, trabajando la pared, una pared muy grande, veo entrar a un muchacho que apenas caminaba. El muchacho venía muy enfermo, joven, pero muy enfermo. El muchacho tardó no sé cuánto, pero mucho para llegar hasta donde estábamos nosotros. Unos 20 metros, habrá tardado 10 minutos el muchacho en llegar. Muy, muy lento venía. Y cuando se me para atrás, le digo, ¿sabés qué dice la Biblia? Yo mirando la pared, le digo, ¿sabés qué dice la Biblia? La Biblia dice que la enfermedad de los huesos muchas veces es por guardar cosas dentro del corazón. Y cuando le digo así, le hablo del Salmo 32, dice, le hablé de David, le dije, el rey David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Dice, por tanto, confesé a Dios mis pecados y bueno, y habla de que fue libertado y que fue sanado. Cuando me doy vuelta, el muchacho ya no estaba más. No estaba más ahí, pero estaba tirado como a unos 10 metros más o menos. Yo no sé cómo llegó tan rápido, pero como a unos 10 metros clavado de rodilla, adorando y orando, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Ese muchacho cuando me encuentra me levanta, me alza. Es de otra congregación, pero me alza y él reconoce que la palabra que le soltamos ese día, esa palabra fue rema y él pudo ser libre de lo que tenía dentro del corazón. Muchas veces la palabra, solamente soltar la palabra está sanando al otro. Hay gente que es sanada porque la palabra llega y llega al corazón y la persona tiene convicción de Dios, ¿no? Cuando uno habla de sanidad del alma, por decirlo de alguna manera, de los sentimientos, de la mente, ¿no? Este muchacho pudo sanar. Me ha pasado otra historia de una mujer que también, cuando me llaman para ir a verla, una mujer postrada, a una abuela postrada en una cama, por meses tirada, cada vez que había que cambiarla o cambiarle la sábana o acomodarla, la mujer gritaba porque el dolor en los huesos era tremendo. Cuando llego a la casa me encuentro con imágenes de ídolos, pero más grande que ella. Y yo dije, si oro por ella, esta mujer va a decir que después su Dios la sanó. Entonces ella me dice, pastor, ¿vas a orar por mí? Le digo, sí, yo voy a orar por vos, pero voy a orar por vos en la campaña. Dice, pero ¿cómo voy a hacer para ir si yo no puedo, ni siquiera no me puedo mover? Estoy postrada en esta cama y cada vez que muevo uno de mis brazos o de mis piernas me duele y lo único que hago es sufrir. O sea, digo, no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible para que vos llegues a la campaña. Me acuerdo que había unos colaboradores, digo, vayan a buscar una abuela acá a la vuelta, que sea una cuadra, y yo me fui a buscar
a otro abuelo, a un aborigen allá en la comunidad aborigen, porque el abuelo quería congregar y yo lo traía cada domingo. Ese día fue tremendo porque el lugar se llenó, era un lugar muy chico, pero estaba lleno. Y Dios obró sanidad ese día. El don de sanidades se manifestó de tal manera que, que la gente estaba manifestada, había gente quebrantada. Y cuando miro, la veo a la abuela que estaba en la silla llorando a los gritos. Yo dije, ¿para qué me iba a meter si Dios ya está obrando ahí? O sea, ¿para qué me iba a meter yo? ¿Verdad? Pero en esto de que había gente manifestada y que había que ministrar liberación, mis discípulos aterrorizados, pegados a la pared, no, que no se animaban a tocar a nadie, y mientras le echábamos fuera a los demonios, yo no sé en qué momento a la abuela ya se la habían llevado. Mis discípulos me retaron. Me hicieron, ¿era necesario que la abuela venga? ¿Era necesario traerla a la abuela? Digo, ¿por qué? Porque cuando la subimos a la camioneta, la abuela era un solo grito. Y cuando la bajamos recién también. Y yo le dije, no se preocupen porque Dios la trajo acá para sanarla. Entonces, al otro día viene alguien y me dice la abuela si podés ir, ¿no? Y yo vivía a una cuadra, y digo, la abuela me va a retar porque yo no le oré. Yo le dije que venga la campaña, que yo en la campaña iba a orar por ella, pero cuando vi que Dios estaba obrando, ni siquiera fui a orar. Entonces, cuando me voy al otro día a verla, esta abuela me contó primeramente la experiencia que tuvo. Ella sentía que se quemaba realmente por dentro. Y lloraba, dice mucho, porque ella sentía que se estaba quemando. Y en un momento la abuela dice, me dice, y la verdad que cuando vine anoche, como hacía muchos años, dice, pude descansar. Dice, y esta mañana me levanté y cuando me levanté no me animaba a moverme, dice, porque el dolor era tremendo en ella. Y dice que moví una pierna y quedó con la pierna, moví la pierna, dice, y la dejé ahí porque no quería traerla para este lado porque por temor a que me duela, pero en un momento la moví para este lado y no me dolió, y después levanté la rodilla y no me dolió, y después me senté y no me dolió. Y estaba, cuando yo llego a la casa, la mujer estaba sentada en el patio, en una silla. Y mientras me contaba me dice, y después me paré y camino, hermano. Y empezó a caminar. A mí me bajó la presión, o sea, tremendo lo que me pasó. Pero la palabra, cuando la palabra puede penetrar, cuando la palabra puede llegar al corazón, produce sanidad. ¿Sí? Es necesario una palabra del Espíritu que llegue hasta lo profundo del corazón para poder producir un efecto, ¿se entiende? Entonces, una de las cosas que el hombre tiene es un alma, que puede estar enferma. Como decía recién, gente que es tóxica espiritualmente, un espíritu enfermo, ¿no? Gente que, como decíamos ayer, esa palabra sintomática, ¿no? Infecta a lo demás, no se ve, pero el tipo es tóxico, está enfermo del espíritu, ¿no? Y después podemos hablar de la enfermedad del cuerpo, ¿no? Yo tengo casos en la iglesia ahora de personas que han sanado de cáncer. He orado por teléfono por gente de cáncer que ha sanado, físicamente. ¿Sabe cuánta gente por sanar su corazón, por pedir perdón, por arrepentirse de sus pecados, por confesar, ¿no? Lo que por años cargó en el corazón, recibió sanidad del cuerpo? ¿Sabe cuánta gente yo vi ciega recuperar la vista? ¿Sabe cuánta gente internada de terapia intensiva Dios levantó porque tan solamente le entregó su corazón a Jesús y le pidió perdón por sus pecados? Entonces, la sanidad no solamente viene al cuerpo físico, sino también el alma y el espíritu reciben sanidad. Una de las cosas que entendimos y hace mucho tiempo es que el espíritu del hombre, que el alma del hombre, no fue creada para gobernar. Que cuando hablamos de las emociones y pasamos a la gente por un proceso de sanidad es bueno, pero yo no puedo vivir de sentimientos.
Yo no puedo vivir de me siento bien, hoy siento, mañana no siento. Yo siento de Dios. Jesús dijo, yo todos los días voy a estar con ustedes. No dijo, todos los días me van a sentir. ¿Se entiende? Entonces, no podemos movernos por sentimientos. No podemos movernos por sentir o no. Es necesario que el hombre y la mujer, ¿no?, puedan ser personas espirituales. Sienta o no sienta. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho de la montaña en Panamá, ¿no? Había hermanos que a la mañana no sentían ir a la montaña. ¿Sí? Pero después estaban los otros que a pesar de que no sentía, estaban porque eran responsables. ¿No? A veces cuando hablamos del primer amor, lo que realmente sucede es que cuando la persona se encuentra con Dios, el alma recibe un impacto, es como un cachetazo que hace que el alma se desoriente y el espíritu toma el control, ¿no? Y la persona está moviéndose en el espíritu y la persona viene a la iglesia, quiere trabajar, quiere ir a la montaña, va al evangelismo, vos te das vuelta y está ahí. ¿Por qué? Porque está fascinado de Dios, está enamorado de Dios, está convencido de que Dios es lo mejor que le puede pasar. Entonces, esa persona está en el espíritu, pero ¿sabe qué? Esa es apenas la luna de miel. ¿Cuánto dura la luna de miel? ¿No? ¿Cuánto dura ese enamoramiento? Hasta que el alma se recupera y se da cuenta de que no está gobernando, de que el espíritu está gobernando. Y ahí es la lucha espiritual, de que habla Gálatas, ¿no? El espíritu y el alma y la carne, porque el alma está asociada a la carne. Entonces, estos días hablando en un grupo y en otro grupo, surgieron cantidad de ejemplos y cantidad de testimonios y de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención es poder explicar en un grupo cómo nosotros somos programados. Pues somos programados desde el vientre de nuestra madre. ¿No? Alguien me dijo estos días, yo soy así. Y yo le dije, sí, es verdad, vos sos así. Pero vos sos así porque otros sembraron en vos. Otros influyeron cuando la persona, el ser humano, está en el vientre de su madre y es apenas, ¿no?, el comienzo de la vida. Ya la persona siente rechazo, siente el odio, por ahí la bronca, por ahí la felicidad. No siempre son cosas malas, pero la persona ya empieza a percibir, empieza a recibir, empieza a cargarse el ser humano de información, ¿no? Tal vez hasta algunos han pasado por la etapa de que alguien lo quiso matar mientras estaba en el vientre de su madre. Entonces, todo ese embarazo luchando, la naturaleza del hombre, ¿no?, luchando para preservar su vida. Hasta que la persona nace y después, bueno, la familia, los padres, todos influyen. Yo cuando leo los libros de Timoteo, Pablo le dice lo que aprendiste de tu mamá y de tu abuela. Tuvieron incidencia, de alguna manera influenciaron su vida para bien. ¿Se entiende? Pero también hay familiares que influencian la vida de las personas para mal. ¿Se entiende? Y se carga de información el ser humano que muchas veces no es bueno. En vez de ser una bendición, es una maldición. Yo escuchaba a Samir estos días predicar sobre el hacha, ¿no? Del hacha prestada, ¿no? Y cuántas cosas uno tiene prestadas, ¿no? De alguien que por ahí vuelca en uno el odio, la bronca, el resentimiento. Y de niño uno va cargando malos tratos y un montón de cosas más, ¿no? Y uno va creciendo con eso. Y después las cosas que uno hace ya son personales, ya la culpa, ¿no?, en uno. Y cuántas cosas uno va cargando y eso va programando el alma, ¿no? Cuando uno habla de esto, podemos hablar de la herencia. Muchas veces uno dice, no, yo tengo una enfermedad hereditaria. Yo he escuchado esto muchas veces, de gente que dice que tiene una enfermedad por herencia. ¿Sí? Qué bueno que cuando uno viene a Cristo, ¿no?, se corta esa maldición, ¿no? Poder cortar la maldición. Dice que Jesús,
apóstol, ¿no? Según el orden de Melquisedec, sin padre y sin madre. O sea, no hay herencia maldita, ¿no? Toda herencia se corta en Cristo y eso es lo bueno. ¿Y cuántas cosas podemos hablar de lo que nosotros recibimos? ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de poder resetear eso, ¿no? Poder cambiar el disco, poder dejar lo viejo y poder tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Inclusive hoy nosotros vemos que lo que conocíamos como iglesia ya no va a ser igual. De hecho, miren cómo estamos predicando, cómo estamos congregándonos. ¿No? El año pasado un pastor acá en Argentina dijo que iba a haber una mortandad de pastores. ¿Sí? Y cuando con esto de la pandemia empezó a suceder, él contaba que mucha gente después lo llamó, ¿no? Porque lo que él había profetizado, porque dijo que era una palabra profética, se cumplió, ¿verdad? Pero después dijo algo, que ya la iglesia como la conocemos no va a ser igual, ¿sí? Que Dios va a levantar una nueva generación de líderes, de hombres de Dios y de mujeres de Dios, donde inclusive ni siquiera los templos van a ser necesarios. Y nos estamos dando cuenta que en los hogares se convierte más gente que en la congregación, que es más fácil que el vecino venga que ir a la iglesia, y que ministrarlo ahí, darle crecimiento, es mucho más ágil para nosotros que cuando la persona solamente viene un domingo a la iglesia. ¿Se entiende? Y vemos el crecimiento de las personas, lo que tardaba un año por ahí, en pocos meses uno lo ve ya trabajando, sirviendo, y estamos sorprendidos. Si Estela estás mirando, nos sorprende ver una mujer que de la religión católica cerrada, 14 años le predica a esta mujer, 14 años, ¿no? Ella decía, yo no quiero cambiar de religión, ¿no? Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, ella pudo dejar lo viejo y tomar esto nuevo que Dios tenía para ella. Y cuando va con el grupo, porque tenemos un grupo de acompañamiento a la mujer embarazada que se llama Amen, pueden encontrarlo, Amen Acompañamiento en Facebook. Esta mujer cuando se acerca a esas mamás que necesitan ayuda, pocos meses tendrá, 6 meses de convertida, una la escucha predicar y te llena porque ves el resultado, ¿sí? que del crecimiento en tan poco tiempo. Entonces es necesario sacar lo que está dentro, es necesario cambiar el chip hasta de lo que conocemos bíblicamente para poder recibir lo nuevo que Dios está derramando. ¿Se entiende? Yo realmente ayer cuando terminamos un grupo, terminamos ministrando esto de sacar, ¿no? Esto de confesar, esto de hablar. Y nos fuimos un poco al Salmo 51 cuando David se presenta delante de Dios y David empieza a dar vueltas, ¿no? Y vueltas, y le dice, en pecado fui concebido y en maldad, ¿no? Y en el versículo recién 17 él confiesa su homicidio. Dio 17 versículos vuelta para declarar, líbrame del homicidio, que fue su pecado, digamos, aparte del adulterio, ¿no? A veces nos cuesta confesar, nos cuesta sacar, nos cuesta hasta en la intimidad hablar cosas que por ahí nos avergüenzan, cosas que mejor no contarlas, ¿no? Mejor me las guardo y no nos damos cuenta que eso que queda dentro nuestro termina afectando a los que nos rodean, ¿no? Una de las cosas que yo vi también en estos días, en uno de los días de discipulado, fue cuando Dios programa a Adán y Eva. Y en el capítulo de Génesis 1, en el versículo 28, Génesis 1, 28, Dios le da a ellos, Génesis 1, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ese era el programa original de Dios. Dios esperaba que ese programa ellos puedan derramarlo sobre sus hijos, sobre Caín y Abel,
Pero el ser humano peca. Cuando peca Adán y peca Eva, ¿no? Cuando peca Adán y Eva y son echados del huerto. La Biblia no lo cuenta, pero yo me puedo imaginar. Posiblemente los reproches de Adán hacia Eva, ¿no? Posiblemente decirle, por culpa tuya, mira cómo estábamos bien donde estábamos, y si vos no me hubieses dado a mí y me hubieses hecho pecar, no estaríamos en esta condición. Y por ahí Eva, ¿no? Soltarle la palabrita esa, ¿no? Que tocar ese clic en el alma donde por ahí Adán estallaba y tal vez hasta le pegaba, ¿no? A Eva y los hijos ahí mirando, ¿no? Caín y Abel estaban su alma estaba siendo llenada de golpes, de malas palabras, de maltrato, ¿no? Y tantas cosas que posiblemente Adán y Eva hayan llenado en sus corazones, al punto que el primer pecado de Caín es el homicidio de su hermano. ¿Sí? Yo me pongo a pensar en Caín, porque Dios luego lo echa también de su presencia, ¿no? ¿Qué es lo que él habrá sembrado en sus hijos? No solamente el odio hacia su padre y su madre, también el odio hacia Dios, al punto que cuando llegamos a Génesis 6 nos encontramos con que la maldad era, ¿no?, tremenda en la tierra, y Dios tiene que llamar un Noé, ¿no? Y el ser humano hereda esa maldición. Uno ya nace con esa herencia maldita, ¿no? Entonces, es necesario que cuando uno viene a Cristo, poder entregar a Dios, poder sacar, poder renunciar realmente, porque la gente es como que renuncia, ¿no? Yo ayer daba un ejemplo, ¿no? Cuando uno limpia la casa y por ahí saca las cosas viejas, me pasa a mí, ¿no? Que saco, y cuando miro así está mi esposa juntando de vuelta para traer, ¿no? Esto todavía no, esto sirve, yo quiero limpiar para que haya espacio, y ella todavía sigue trayendo. Pero ¿cuántas veces nosotros en la vida espiritual dejamos las cosas, pero antes de irnos las tomamos de vuelta y las cargamos, ¿no? Cosas que no son necesarias, cosas que realmente nos lastiman. Y sin darnos cuenta, vuelvo de nuevo a la palabra sintomático, estamos dañando a la gente que nos rodea. No se ve, pero está infectando lo que nos rodea. Cuando hablamos mal, cuando hablamos de la iglesia mal, cuando hablamos de los pastores mal, cuando hablamos de los hermanos mal y nuestros hijos nos escuchan, estamos sembrando en ellos, estamos llenando en ellos de basura su corazón. Entonces, ¿cuántas cosas para meditar? ¿Cuántas cosas para pensar y para tomar decisiones en este tiempo? Que cuando se levante esta pandemia y podamos salir a la calle, podamos salir livianos, podamos salir renovados, podamos salir transformados, podamos salir cambiados, podamos ser realmente sal en la tierra y luz, que otros puedan ver en nosotros algo diferente. Yo te quiero invitar que ahí donde estás, yo no sé el alcance que tiene Facebook Live, es mi primer vivo, pero donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, si tu situación está desbordada, si ya no vas más, si estás deseoso de un cambio, si querés algo nuevo, yo te invito a que donde estás puedas recibir a Jesús en tu corazón. Permitirle a Dios entrar en tu corazón. Permitir a Dios que Él entre en tu corazón. Y yo creo que va a haber otro vivo. Y tengo una palabra para la iglesia también. Porque no todo lo que está dentro de la iglesia es iglesia. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia que tiene que convertirse en iglesia. Tiene que convertirse en iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene que arrepentirse. Y eso lo vamos a dejar para otro vivo. Pero hoy quiero llevar un mensaje más a aquel que nunca escuchó la palabra, que nunca fue predicado. Yo tengo 5.000 contactos dentro de mi Facebook. O sea, cantidad de gente. Yo sé que este video posiblemente alguno de ellos lo pueda ver. Y si uno de ellos abre su corazón para que Jesús pueda entrar,
para mí ya es una victoria. Yo quiero orar. Quiero orar por todos los que están conectados y por todos aquellos que luego de este vivo lo pueden ver y pueden escuchar esta palabra. Quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero orar por las personas que van a recibir esta palabra. Padre, que ellos abran su corazón y que en el nombre de Jesús puedan recibirte en su corazón como su Salvador. Y que tú, Señor, seas su sanador. Y que seas, Señor, en el nombre de Jesús, la salida que ellos están buscando. Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, ellos reciban sanidad. Que podamos oír testimonio de sanidad. Así como comentaba que he orado por personas por teléfono, Señor, y han sanado de cáncer, que ahora en el nombre de Jesús se seque el cáncer, que se seque el HIV en la sangre, que en el nombre de Jesús todo espíritu lunático, todo espíritu de locura, todo espíritu, Señor, de enfermedad, diabetes, Señor, que en el nombre de Jesús toda opresión, toda depresión, Señor, toda amargura, toda tristeza, salga de las personas, Señor, que hoy están confinadas y que no encuentran la salida, Señor, a sus problemas. Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, algo especial les suceda y que ellos puedan testificar de tu poder. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastores, hermanos, Dios los bendiga y los use poderosamente. Estamos conectados, estamos activos, estamos ayunando, estamos dispuestos, estamos comprometidos con la obra y estamos trabajando para el Señor. Quiero bendecirlos y darles gracias por esta oportunidad. Amén. Dios los bendiga.